todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bien, bueno, pues en esta ocasión Cholo patrocina la reacción y nos trae a Miscast con Animus. Es un videoclip, bueno, de estos que son actuación en directo, será la música de estudio, pero es un videoclip realmente de 2021 y las chicas son las siguientes. Ichika con voz limpia, Taki, voz limpia, MCO, voz áspera. Utage, voz áspera, así que 50-50. Y bueno, dice banda de soporte, Shun y Satoshi a las guitarras, Teka al bajo y Hiroki a la batería. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, a ver. Cositas. David, primeras impresiones y vamos comentando. Primeras impresiones. El principio ha sido muy... Pensaba que iba a salir de Guetta o alguno de estos ahí Claro, era. A ver si a, empiezan ya, a ver si empiezan ya. Era muy a electrónico. tocar, pero bueno. Claro. ¿Y después? Una cosa que no me está gustando mucho es el efecto que le han puesto a los micros. Bueno, a un micro en Por concreto. lo menos al primero, ¿no? A uno. Eso es, eso es. Porque Efectivamente. distorsiona tanto la voz que parece un meme. Claro, es efecto tipo autotune en ese primer micro. Los demás, bien. Es decir, es la voz melódica normal y después la voz de Sí, sí, growl, el ¿no? gutural, el growl, sí. Pero le han querido dar como tiene parte electrónica de sintetizador, pues esa voz electrónica, ¿vale? Pero yo creo que Que se han pasado un poquito. puede que sí, puede que sí. Bueno, a ver, vamos a empezar con el contexto de la canción, que sería lo más adecuado, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. A ver,
La canción gira en torno a la lucha mental, la frustración acumulada, la autocrítica, la rabia hacia uno mismo, sensación de estar atrapado. Todo esto es a nivel personal, no es que estén culpando a nadie ni haya un villano por ahí. Entonces, tienen ese conflicto interno en el que, bueno, pues pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, pensamientos repetitivos, intrusivos, recuerdos y cosas así que te van martirizando, ¿no? Y bueno, pues también esto conlleva la pérdida de identidad y bueno, pues supongo que tiene que haber ahí un momento en el que eso desemboque necesariamente, tienes que dar un cambio, llegarás a Sí, un momento en el que toques fondo y a partir de ahí tienes que ir hacia adelante, porque si no, el final sería trágico. Bueno, a ver, em, me gusta por un lado lo bien que toca la banda, ¿vale? Eso no hay ninguna pega, muy... sí, sí, Tienen, no, tienen mucha, mucha eso. pegada, las guitarras con mucha Sí, fuerza, sí, son sí. músicos que se ven súper profesionales. Sí veo que la música está bastante alta de volumen. Yo diría que están por encima de las voces y en la mezcla, pero bueno, eso ya es cuestión de producción. Sí, Las chicas cantan muy bien, eh, de hecho, todo muy bien afinado. El gutural está bien hecho, no tiene nada que envidiar a otro tipo de bandas. Eh, Aunque es un gutural más de expresar gritos sostenidos en el tiempo, más que cantar haciendo guturales. No sé si me explico, sí, sí. ¿vale? Las voces melódicas sí, sí, tienen, de hecho, son melodías bueno, que son dinámicas, que atraen la atención, que son pegadizas. Así que, bueno, yo creo que la puesta en escena es buena. Es decir, también me gusta el concepto ese que llevan de trajes y demás, pero tal vez lo que tú dices, la capa de sintetizador, bueno, o de autotune o lo que sea del primer micro que hemos escuchado, pues le da un ambiente raro, ¿no? Pero sin Sí. embargo, lo demás me parece bien. Es decir, Sí, no, el resto no, no está mal, tiene pero bastante energía y está bien. De hecho, a pesar de que ser un videoclip y que no hay público, se lo están tomando como si tuvieran al público enfrente. sí, Así sí, que, no, es no. decir, energía tienen bastante. Perfecto, venga, vamos a continuar a ver cómo desemboca esto.
Pues sí, es lo que tú dices. Yo creo que lo que nos suena raro es el efecto de los micros que se han pasado con el efecto autotune, Bueno, ahora no me ha molestado tanto, porque pero se nota más cuando están cantando más reposado, más lento, que cuando están pegando, digamos, sí, sí, tonos sí. altos y proyectando más la voz. Cuando proyectan la voz, como que se disipa ese efecto. Em, pero bueno, bien, yo lo entiendo porque lo quieren hacer, le quieren dar esa mezcla de Sí, metal de con electrónica. electrónica y entonces es para que las voces tengan esa parte electrónica. Lo entiendo, es decir, no sé si serán todas las canciones iguales. De todas maneras, lo importante es que las chicas cantan muy bien, ¿vale? Es Sí, decir, eso sí. afinan bien, tienen presencia. Tal vez me parece un poquito saturada la mezcla, ¿vale? Es decir, hay veces que me cuesta distinguir el separar mentalmente los instrumentos, la guitarra con el bajo y tal, pero, pero bueno, no sé, también a lo mejor han buscado una música más pensando en el directo. Sí, En general, bien, puede ser. lo que me intriga es de tener más canciones de ellas para reaccionar, para hacerme una opinión más definitiva. Veo cosas muy buenas, ¿vale? Es decir, el reparto de las voces está bien, tener dos voces melódicas, una que incluso rapea y después la que hace growl, es decir, tienen un poco de todo. em, pero bueno, es parecida a la configuración a Lady Baby que vimos Sí, el otro día, que tenían dos melódicas, una que rapeaba y una growl. sí. Em, Pero bueno, eh, en esta ocasión veo más poderoso todavía la parte instrumental, ¿vale? Es decir, dan Sí, muchísima sí, caña. los Sí, músicos, sí, los madre mía, qué músicos, caña han dado. Esa efectivamente, batería, tienen argumentos muy poderosos para que gusten. Así que bueno, por mí bastante bien. Cholo, pues muchas gracias y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.